Para lograr que el universo te entienda, debes asegurarte de comunicarte y expresarte de la manera correcta. Eso requiere comprender todos los elementos que se encuentran implicados en el proceso de la comunicación. Hola de vuelta al canal. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes cómo funcionan ciertos mecanismos psicológicos que influyen en la manera en que expresamos nuestros deseos e intenciones de prosperidad en el día a día, tanto verbalmente como a través de nuestras acciones. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. A veces decimos o hacemos cosas sin siquiera ser conscientes del impacto de dichas palabras y acciones, y eso nos vuelve incapaces de reconocer los aspectos que podrían estar complicando nuestros esfuerzos para tener éxito en nuestras metas. Consideremos aquellas situaciones en las que sucede una contradicción entre lo que se dice y lo que se comunica con la actitud o la acción. Por ejemplo, si alguien te da las gracias en un tono grosero, interpretarías su mensaje de una manera negativa, aun si lo expresado verbalmente supone un formato de respuesta cortés. Esto debido a que nuestro lenguaje corporal y el tono con el que nos expresamos suelen tener un carácter dominante por encima de las palabras que decimos al hablar, cosa que las demás personas notan rápidamente. Existen reflejos inconscientes e involuntarios que son capaces de dejar en exhibición nuestras verdaderas intenciones y estados de ánimo, aun si los intentamos disimular. Constantemente estamos siendo leídos por el mundo como si fuéramos libros, incluso sin siquiera abrir la boca. El mayor problema que esto constituye se da cuando expresamos una falta de coherencia entre las cosas que decimos, pensamos y hacemos, la cual conduce a que tanto otras personas como el universo mismo tengan un entendimiento y asimilación confusa o contraproducente de lo que queremos comunicar. Pongamos de ejemplo el caso de alguien que dice que nos ama, pero nos miente y hace daño. ¿Cuál de los dos hechos refleja la verdad? ¿Sus palabras o sus acciones? Desde luego las acciones. Situemos esto en el plano financiero y reflexionemos por un momento acerca del impacto de nuestras emociones y actitudes hacia el dinero. La manera en que hablamos sobre nuestras finanzas, el tono que usamos al referirnos al dinero e incluso nuestras acciones inconscientes relacionadas con los gastos o el ahorro pueden estar enviando señales contradictorias al universo sobre la abundancia que realmente deseamos en relación al dinero. Hay personas que de noche escuchan afirmaciones positivas de abundancia y en el día participan activamente en conversaciones sobre la mala situación económica de su país, haciendo énfasis repetitivo en los altos precios de los productos y en las cosas que no tienen porque el dinero no les alcanza. O personas que dicen que tienen completa fe en que les irá bien, pero en su corazón solo habita la desesperanza o la duda. En realidad, hay varias razones por las que algunas personas tienden a manifestar este tipo de ambivalencias entre sus palabras
emociones e intenciones. Una de ellas depende de un proceso conocido como identificación, mediante el cual nos asociamos a nosotros mismos con las circunstancias de la vida, a menudo debido a la presencia de elementos que tienen un especial significado o importancia para nosotros. Un escenario representativo de esto sería un padre o una madre preocupados por asegurarse de llevar el pan a la casa para sus hijos. Esta profunda vinculación con el contexto inmediato tiende a generar una presión que motiva a que la atención de la persona se enfoque principalmente en el desafío, en la búsqueda de soluciones rápidas. Podemos decir, pues, que el propio impulso de supervivencia condiciona a algunas personas a pensar en automático en las cosas de las que carecen. El dolor hace que la mente no vea más que el sufrimiento que se experimenta, y es en dicho punto en el que debemos ser cuidadosos y no perder el control, ya que la forma en que reaccionamos a los eventos retroalimenta la naturaleza y poder de estos a un nivel subconsciente. Hay otro condicionamiento mental, producido por el deseo impulsivo de ser integrado y validado socialmente, en el cual algunos individuos sienten la necesidad de mantener vínculos con otras personas solo por el hecho de ser amigos, familiares o miembros de alguna organización que les hace sentir valiosos, aun si dichas relaciones no les suman nada positivo a sus vidas. Este es otro componente que hay que aprender a gestionar desde el amor propio, pues saber elegir las conversaciones que tenemos, aun con las personas que queremos, es darle importancia a nuestro crecimiento espiritual y es la única forma en la que seremos capaces de cultivar la genuina abundancia desde nuestro interior. Entonces, podemos decir que al intentar alcanzar un objetivo, ya sea de dinero, material, emocional o mental, desde una actitud que no armoniza con nuestras acciones o que no es coherente con ellas, nuestra mente subconsciente prioriza el estado de ánimo y entra en conflicto con la meta establecida y con los esfuerzos que se estén realizando, haciendo que la experiencia se vuelva más estresante y que cueste más lograrlas. Sin embargo, este mismo principio se puede comprender a la inversa, y es lo que explica la razón por la que algunas personas manifiestan tan rápido, ya sea dinero, salud o cualquier cosa, ya que todos sus estados internos están alineados con sus objetivos. En su mente, en sus emociones, en sus palabras y acciones no existe conflicto, sino coherencia. Su entusiasmo y su fe son sólidos como un diamante, logrando comunicar al subconsciente un torrente de instrucciones claras, las cuales se procesan a la brevedad. Tú puedes conseguirlo también. Tienes el mismo poder y todas las herramientas, pero es importante dejar de hablar en el lenguaje de la escasez o de la pobreza. Entender que al subconsciente no le importa la política ni la economía del país donde te encuentres, sino tus creencias, y que si deseas ser próspero, debes pensar, sentir y actuar como alguien próspero desde la confianza, la gratitud y la convicción de que ya lo tienes todo. Tampoco cometas el error de confundir humildad con pobreza, ni riqueza con soberbia, pues esta es una trampa poética
tan peligrosa como irreal, que solo manifiesta escasez. No digas que eres de bajos recursos o que las cosas están difíciles, ni abraces el argumento de ser realista como justificación, porque esa mentalidad conlleva a la ruina o la mantiene, como resultado de ignorar que la realidad es tu propia construcción. Al reafirmar las cosas negativas que ves bajo la excusa engañosa del realismo, solo estás determinando que, probablemente, seguirás viviendo con frecuencia esas mismas cosas por un periodo invariable de tiempo. Para reprogramar tu mente, también debes reprogramar tus hábitos y costumbres al hablar y tomar decisiones. Si quieres tener prosperidad, debes deshacerte del resentimiento que le puedes tener a la vida. La vida nunca te va a mostrar lo mejor si crees que es injusta, cruel y egoísta. Debes aprender que tus estados de ánimo, los pensamientos y las palabras que eliges son capaces de cambiarlo todo. Como diría Louis C.K., tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saberlo. Pensamos a menudo que somos impotentes, pero no lo somos. Siempre tenemos el poder de nuestra mente. Reclama y usa conscientemente tu poder. Recuerda muy bien esto. En cada cosa que pensamos, decimos o hacemos, están implicados ejecutándose en segundo plano dentro de nuestra mente. Si logras enfocarte y trabajar positivamente en estos procesos, te convertirás en el escritor de la historia de tu vida. Toma las riendas de tu destino y guía tus acciones con determinación y propósito. No subestimes el poder de tus pensamientos y palabras. Son como semillas que plantas en el jardín de tu mente, y de ellas crecen tus acciones y resultados. Cultiva pensamientos positivos y constructivos, y verás florecer una realidad acorde a tus deseos más profundos. Asume la responsabilidad de tus elecciones y acciones. No te conviertas en prisionero de circunstancias o de la voluntad de otros. Reconoce tu capacidad para transformar tu realidad, incluso en medio de desafíos y adversidades. Recuerda que cada obstáculo está ahí como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Enfrenta tus miedos con valentía y determinación, y descubrirás tu verdadero potencial. No permitas que el temor te paralice, sino que úsalo como combustible para impulsarte hacia adelante. Confía en ti mismo, en ti misma y en tus habilidades. Eres capaz de lograr todo aquello que te propongas si mantienes una actitud positiva y perseverante. Visualiza tus metas con claridad y trabaja incansablemente para alcanzarlas, sabiendo que cada paso te acerca un poco más a tu destino. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Un saludo para todos.